Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado, como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio, como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que se les han transmitido, y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. En la luz de la palabra que hemos escuchado, se nos presenta hoy una de las verdades más liberadoras y a la vez más exigentes de nuestra fe. El apóstol Pablo nos habla con una claridad que no admite términos medios, trazando ante nosotros un camino de radical decisión. Nos dice algo que quizás en nuestra debilidad olvidamos: el pecado no es una simple falta, una anécdota aislada en nuestra biografía. El pecado es un poder. Es una fuerza activa que busca dominar, que pretende gobernar nuestro cuerpo mortal, utilizando nuestras propias inclinaciones, nuestras heridas, nuestras pasiones desordenadas, como puertas de entrada para reinar en nosotros. Y su pretensión es clara: convertir nuestros miembros, estos dones de Dios, nuestras manos, nuestra lengua, nuestro intelecto, nuestro corazón, en instrumentos de maldad. Quiere tomar lo que fue creado para el bien y para la gloria de Dios y torcerlo hacia su propio servicio. Frente a esta pretensión tiránica, el apóstol no nos da un consejo, nos da una orden solemne: no dejen, no pongan. Es un llamado a la resistencia activa, a una lucha consciente. Pero esta lucha no se libra con nuestras solas fuerzas, que siempre serán insuficientes. Se libra desde una verdad fundamental que cambia todo: pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Aquí está el fundamento de nuestra esperanza. La lucha contra el pecado no comienza con nuestro esfuerzo, sino con un don recibido, la vida nueva en Cristo. Ya no somos quienes éramos. Éramos muertos, esclavos incapaces de liberarnos a nosotros mismos. Pero Dios, en su misericordia, nos ha dado la vida. Nos ha trasladado de un régimen a otro. Ya no estamos bajo el régimen de la ley, que solo podía señalar el pecado pero no vencerlo, sino bajo el régimen de la gracia.
La gracia no es un permiso para pecar. Es el poder activo de Dios que nos capacita para no pecar. Es la fuerza divina infundida en nuestra alma que nos hace capaces de amar, de obedecer, de ser santos. Surge entonces, como eco de una conciencia malformada, la pregunta peligrosa: ¿podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? Y la respuesta del apóstol es un grito que corta cualquier ilusión: de ningún modo. Porque él nos revela una ley inexorable de la condición humana. Todos somos esclavos de aquel a quien nos sometemos. La libertad absoluta es una quimera. O nos sometemos al pecado, que paga un salario de muerte, o nos sometemos a Dios, cuyo fruto es la santificación y la vida eterna. No hay terreno neutral. Ou somos instrumentos de maldade ou somos instrumentos de santidade. Pero he aquí la buena noticia, el motivo de nuestra acción de gracias. Gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica. El mismo Dios que nos ordena luchar, nos ha dado primero la capacidad para hacerlo. Hemos obedecido de corazón. No por coerción, sino por convicción, por amor. Hemos acogido el Evangelio no como una carga, sino como una liberación. Y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. La palabra de Dios que hoy hemos escuchado nos sitúa ante una de las realidades más solemnes de nuestra existencia cristiana: la vigilancia activa que nace de la esperanza, y la grave responsabilidad que conlleva el conocimiento de la verdad. El Señor comienza con una imagen que nos resulta inmediatamente comprensible: el dueño de una casa que sabe del riesgo del ladrón. Su vigilancia no es un estado de ansiedad paralizante, sino una actitud prudente y activa. Está atento, cuida su casa, cierra las entradas para que el mal no irrumpa en su morada. Así debe ser el corazón del discípulo. Nuestra vida es esa casa, un espacio sagrado que ha sido confiado a nuestro cuidado. Y sabemos que el enemigo de nuestra alma, el que viene a robar la fe, a matar la esperanza y a destruir la caridad, acecha. Por eso, el mandato del Señor es claro: estén preparados. La incertidumbre de la hora no es para provocar miedo, sino para fomentar una constante fidelidad. La pregunta de Pedro revela una inquietud que quizás también habita en nosotros. ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? Es la pregunta por el alcance de esta responsabilidad. Y la respuesta del Señor, lejos de limitarse, se expande y se hace más concreta a través de la figura del administrador. Aquí la enseñanza se profundiza y se carga de una seriedad mayor. Ya no se trata solo de estar despiertos, sino de cómo empleamos el tiempo de la espera. El siervo fiel y prudente es aquel que comprende la naturaleza de su encargo. Ha sido puesto al frente, no para su propio beneficio, sino para el servicio de los demás. Su tarea es repartirles a su tiempo los alimentos. Qué imagen tan bella de la vocación del cristiano, y en especial de todo aquel que tiene una responsabilidad en la comunidad. Estamos aquí para servir, para alimentar a nuestros hermanos con la palabra de aliento, con el pan de la doctrina, con el ejemplo de una vida coherente. El siervo fiel es el que, en la ausencia visible del amo, actúa con la misma entrega y rectitud que si lo tuviera delante. Su recompensa es una mayor confianza, una participación más íntima en los bienes del Señor. Lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero luego el Señor nos muestra el retrato del siervo infiel. Su pecado no comienza con el maltrato explícito, sino con un pensamiento en el corazón: mi amo tardará en llegar. Esta es la raíz de toda infidelidad espiritual. La ilusión de que el tiempo de la cuenta final está lejos, que nuestras acciones no tendrán una consecuencia inmediata, que podemos jugar con la paciencia de Dios. Este pensamiento erróneo da un fruto amargo: la tiranía hacia los demás, maltratar a los otros siervos, y la indulgencia desordenada consigo mismo, comer, beber y embriagarse. Es el retrato de quien usa la autoridad recibida para oprimir, y la libertad ganada por Cristo para satisfacer sus pasiones. Y la palabra es implacable al describir el desenlace. El amo llega el día menos pensado y a la hora más inesperada. La infidelidad que se creía oculta es revelada, y el castigo es severo.
El siervo infiel recibe la misma suerte de los que no creen, porque su vida ha sido una negación práctica de la fe que profesaba. El Señor añade un principio que debe llenarnos de un santo temor y de una profunda humildad. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. La medida de nuestra responsabilidad está en directa proporción al conocimiento que hemos recibido de la voluntad de Dios. No somos iguales ante la tarea. Quien ha tenido la gracia de crecer en la fe, de formarse en la doctrina, de recibir los sacramentos con frecuencia, tiene una deuda mayor de coherencia. La ignorancia involuntaria puede atenuar la culpa, pero el conocimiento consciente que no se traduce en vida acarrea una responsabilidad mayor. Hermanos, el Señor nos confía hoy su casa, su familia, la comunidad. Nos ha puesto como administradores de sus misterios, de su amor, de su misericordia. No nos pide que adivinemos el día ni la hora, sino que seamos fieles y prudentes en el hoy que vivimos. Que nuestra vigilancia no sea un ocio expectante, sino un servicio amoroso a los hermanos. Para que cuando el amado llame a nuestra puerta, nos encuentre cumpliendo con nuestro deber, repartiendo el pan de la bondad y la justicia, y podamos escuchar de sus labios aquellas benditas palabras: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén.